Bien, yo voy a empezar de atrás para adelante, porque son consideradas normales, se minimizan. Es decir, hace relativamente poco tiempo que comienza a hablarse expresa y explícitamente, poco tiempo en términos históricos obviamente, de la violencia contra las mujeres. Incluso podemos ver cine de la década del 40, del 50, donde aparece el cachetazo como si fuera no sé, forma parte del erotismo de la película, ¿no es cierto? Entonces, el que la violencia sea efectivamente violenta, perdonen la redundancia, es algo que se comienza a visibilizar y a denunciar hace relativamente poco, y cuando digo poco digo 30 años, 40. Yo en Argentina, no sé cómo es en Uruguay, pero en Argentina es con la llegada, con la recuperación de la democracia en más. Ahí empezamos a trabajar el tema de la violencia. Y el tema de la violencia, claro, al ser natural, nadie piensa cómo revertirla, cómo contrarrestarla, cómo prevenirla, porque se considera que es normal, que es natural, y lo que es normal y es natural nadie quiere modificarlo, se supone que está bien así. Entonces, el primer trabajo es con las mujeres mismas para que reconozcan que muchas cuestiones que no reparan en ellas son modos de violencia, el control no solamente del dinero, sino el control de los horarios, de la ropa, de las tareas de la casa, de dónde viniste y dónde fuiste, que es distinto de conversar e informarse, es controlar, es preguntar para controlar la vida, el cuerpo de la mujer, que puede ser la mujer de la casa, la hija, la hermana, la novia. Eh, como un detalle de modo en el cual el varón de esa pareja se considera en algún sentido, comillas, dueño de la vida y en consecuencia responsable de todo lo que hace la otra persona. Y cuando digo responsable, digo manipuladoramente responsable, es decir, en ese caso la mujer tiene que hacer o debe dar cuenta de lo que hace a este varón, que puede ser, ya digo, la pareja, como puede ser a veces el padre, o puede ser un hermano que se autoinstituye en controlador de la vida de sus hermanas. Es una forma más natural, más naturalizada y menos visible de violencia, que tiene que ver con lo que yo recojo de Iris Young, que es la violencia simbólica. Es decir, los relatos, los discursos, los estilos habilitantes para que esa violencia, para que ese control se vea como normal, no se detecte como violencia y en consecuencia tampoco se revierta. Es más, cuando se pregunta o se revierte esa situación o se cuestiona esa situación, es cuando se advierte que algo no hay de normal en todo este juego, llamémoslo así. Entonces, me parece que la primera medida, la primera estrategia es hacer visible los grados y los modos de violencia simbólica que habilitan, que legitiman, que normalizan violencias que quedan más o menos ocultas en lo habitual, lo cotidiano, lo siempre fue así, etcétera, etcétera. De aquí en más, como umbral, de aquí en más se siguen otro tipo de violencias. El más evidente es la violencia física, donde generalmente hay golpes o hay empujones o hay zamarreos, o puedo tomar, no sé, una olla de agua caliente para los fideos y arrojarla a la cara. Es decir, este tipo de violencias son modos de resolver, insisto, violentamente cuestiones que no se hablan, no se dicen, no se pueden establecer argumentativamente e implican una imposición por la fuerza. Esta imposición por la fuerza es un modo de someter o hacer que la mujer se someta o se subsuma a la voluntad de un otro. Si una tuviera que hacer una lista, eso se ha hecho en algunos estudios de Brasil, una lista de las excusas que dan los varones que han sido denunciados o que han padecido juicios por violencia,
contra las mujeres, sea su compañera o vecina o hija, generalmente es la compañera, es muy curioso la trivialidad de la respuesta. Y la trivialidad de la respuesta pasa de los fideos estaban fríos, la comida no estaba lista, la camisa estaba mal planchada. Es decir, un grado de trivialidad tal que lo que nos hace pensar es qué poco valor se le da a ese trabajo de la mujer para que se suponga que una excusa tan mínima exonera de haber pegado, haber golpeado, haber empujado, haber tirado, no sé, la olla de los fideos al suelo o a la cabeza de la compañera. Y en ese sentido me parece que hay que tener en cuenta, porque estas excusas, si bien podríamos decir que este estudio se hizo en Brasil, se han hecho otros en Estados Unidos, son excusas que uno, por lo menos en Argentina, las oye y se repiten. Es decir, son excusas donde me interesa qué dice y el grado de trivialidad de aquello que se supone que de alguna manera acompaña la situación violenta y la exonera. Yo querría hacer una pequeña precisión. Violencia doméstica es aquella que acontece en el espacio de la casa, en lo que era tradicionalmente el domus. Puede haber violencia contra la mujer o las mujeres, no necesariamente en el espacio doméstico, pero sí llevada a cabo por un exnovio, un exmarido, una expareja que se considera o abandonado o que ha sido dejado de lado, que ha sido reemplazado por otro compañero, por otra pareja, y en consecuencia reacciona violentamente. Y no se produce en el espacio doméstico al cual ya no puede entrar. Se produce a la salida del trabajo de ella o a la salida de los niños de la escuela. Es decir, las restricciones perimetrales, no sé cómo son en Uruguay, en Argentina, generalmente la restricción perimetral se hace respecto del domicilio, pero una no puede estar encerrada dentro de su propio domicilio, pues entonces encarcelamos a la persona que padece la violencia y no al que la comete, ¿no es cierto? Entonces se produce muchísima violencia fuera del espacio doméstico, no solamente en el espacio doméstico, sino fuera del espacio doméstico, y generalmente toda esa violencia tiene que ver con lazos vinculares que han sido o han terminado porque la pareja se disolvió, o nunca se formó, pero él tiene la fantasía de que ella debería amarlo, seguirlo, reconocerlo, respetarlo, etcétera, etcétera, lo cual produce un escenario potencialmente de violencia que se extiende mucho más del espacio doméstico y que realmente es el lugar de tránsito, comillas, normal, el espacio público por el cual circulan las mujeres, que todavía hoy sigue siendo visto como espacio propio de los varones. Y eso se ve en cuestiones cotidianas como, no sé, conducir un auto. El varón está convencido de que ese es su espacio, su derecho, y que la mujer que circula con un auto por el espacio público, algo hay mal en eso, o sea, algo está mal, por muy recóndito, por muy anacrónico que parezca, algo ahí está mal y la manda a fregar los platos a la menor incidencia en el espacio público. Es decir, el espacio público sigue pensándose como un espacio masculino y el espacio del dom como un espacio femenino que la mujer no debería abandonar. Y si la abandona, está abandonando obviamente su rol tradicional, y al abandonar su rol tradicional obviamente es punible, es decir, es factible de ser sancionada, ya sea con la palabra, ya sea con el gesto, ya sea con tener actitudes de control en la circulación por el espacio público, o simplemente con actitudes que tienen mayor grado de agresividad. Es decir, las violencias expresas, no sé, un zamarreo, te rompo un brazo, son como obvias, por lo menos ahora. Las otras violencias de recibir, no sé, gestos o palabras o hasta cuando
pasan chicas muy jóvenes, no sé, por una obra pública, cerca de un andamio donde están construyendo un edificio, son modos de control del espacio público y también son modos de violencia. La violencia se escalona, no toda tiene el mismo grado de densidad, el mismo grado de peligrosidad, pero forman parte de un mismo continuo. El no considerar a la mujer sujeto de derechos en pie de igualdad que los varones. Muchas veces esto se comparte con minorías sexuales, sobre todo en varones no hegemónicos, pero de todas maneras lo que sí se nota claramente es que los estereotipos históricos, y cuando decimos históricos estamos diciendo cientos de años, de que el varón es la figura proveedora, la figura de referencia, la figura que tiene la autoridad, y la mujer es la figura subordinada, subsidiaria de alguna manera, vicaria en ese sentido, siguen funcionando y siguen siendo modelos densos. Cualquier transgresión, comillas, que es un intento de salir de ese estereotipo, de modificar el estereotipo, de hacer algo por fuera del estereotipo, entonces es algo que es factible de ser sancionado. Yo creo que el movimiento feminista tiene, yo diría casi la obligación moral de tratar de acompañar a las mujeres para que vean la situación de violencia, aquellas que están en una situación de violencia, la vean y la puedan desarticular. Es muy difícil. El problema que inmediatamente señalan todas las mujeres, trabajadoras sociales, acompañantes terapéuticos, asesoras, que trabajan con mujeres en situaciones de violencia, es más o menos de dos órdenes. El primer orden es que el vínculo amoroso está entramado violentamente. Entonces no es que uno no ame, o sea, que esa mujer no ame al varón con el que está o que el varón no la ame. El tema es que el vínculo amoroso está tan entrelazado con actitudes de violencia que ambos dos están, obviamente ella perdiendo totalmente la partida, están entramados en un vínculo de una relación violenta que es muy difícil desarticular mientras el deseo, el afecto, el sexo que comparten se siga produciendo. Es decir, deberían ser mujeres con una fuerza de voluntad extraordinaria como para poder decir corto. Y generalmente dicen corto cuando hay en juego la vida o la seguridad de los niños, sobre todo si son niños pequeños, o episodios muy graves de agresión contra ellas mismas. Es decir, tienden a no ver los indicios. Tienden a no ver cuando se les va preguntando, hay control del uso del dinero, el control del tiempo, el control de la vestimenta, el control de horarios de salida. Es decir, tienden a no ver eso como un control, comillas, peligroso que se escala, sino como un modo de contemplar y de proteger. Me controla porque me protege. Entonces esa protección encubre modos indirectos que pueden pasar la línea de lo que es meramente un interés para convertirse realmente en un modo de violento, de interferencia en la vida y en la libertad de la compañera. Cuando está en riesgo alguno de los niños, casi siempre la mujer reacciona con mucha mayor rapidez, porque ya no está trabajando para sí misma, que no se ve en situación de vulnerabilidad, sino para los niños a los cuales sí ve que pueden estar en situación de vulnerabilidad y en consecuencia se siente en la obligación de protegerlos. Si no viene la medida protectora o el cuidado por parte del padre, ella como cuidadora nata, porque la sociedad le ha depositado la tarea de cuidadora, como cuidadora nata, en consecuencia interviene o reacciona. De todas maneras, yo casi diría que no hay recetas.
Lo que sí hay es escuchar y dialogar con estas mujeres y escuchar, algunas terapeutas dicen escuchar más de lo que dicen, escuchar el gesto, escuchar las reacciones de temor ante ruidos inesperados, ante situaciones que no pueden controlar, escuchar cómo relatan potenciales violencias de terceras mujeres, porque depositan en otras lo que no pueden ver en sí mismas. Es decir, comenzar a desbrozar un muy complejo entramado donde los sentimientos están entrelazados con la violencia, con la responsabilidad con los niños, con el manejo del dinero, porque había, ya falleció una teórica norteamericana que siempre decía que para irse o para romper un vínculo hay que tener dónde ir. Y si no hay dónde ir desde el punto de vista económico, social, de reconocimiento, y además no hay dinero suficiente para poderlo hacer, esto se torna sumamente difícil. Y entonces se opta como se opta siempre, mejor malo conocido que bueno por conocer. Por lo menos ya lo conozco, yo sé que hay cosas en las cuales lo puedo manejar, y siempre además funciona una especie de mandato redentorio, es decir, las mujeres tienden a aceptar una suerte de mandato de redentoras sociales respecto de aquellas personas, aquellos varones que no cumplen con el rol de cuidador, de protector, de proveedor de la casa, de la manera en que se supone que el mandato social debería hacer que lo hiciera, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido me parece que una de las cosas que suele dar resultado son los grupos de concienciación, es decir, los grupos abiertos donde van, comentan, generalmente nunca en primera persona, siempre la dificultad suele ser de una compañera, de una vecina, de una prima, de una amiga, porque es una forma de mediatizar, y para el grupo también es una forma de mediatizar para poder sugerir, para poder responder, para poder fortalecer. Lo primero que tiene que tener es seguridad económica para poder de alguna manera desligarse de esta situación, pero además tiene que tener seguridad respecto de sí misma, de que ella vale y es reconocida por sí misma junto con sus niños. Y esto es muy difícil, es decir, socialmente es muy difícil. Para mantenerse económicamente, pero además para mantenerse socialmente. Está estadísticamente probado que cuando hay una separación, el grupo de pertenencia tiende a dividirse y en general es mucho más difícil para las mujeres reconstruir relaciones de amistad, de cuidado, de solidaridad, una vez que se ha roto la pareja, porque si las otras parejas siguen, ya no invitan, ya no comparten, ya no hacen, no familiares, sino sociales, amigos, no sé, salidas, cena, cine, porque en general como han compartido en pareja muchísimos años y muchísimas actividades, estas actividades cuando está sola no la invitan. Además está sola y con niños que es muy difícil, después los cuida una mamá, una tía, una hermana, pero tiene que controlar y tiene que atender de una manera mucho más, yo diría, cuidada, precisamente porque es la única que está al cuidado de todo, está como proveedora y además como cuidadora, los dos roles que son los mandatos más fuertes de la sociedad, ¿no es cierto? Y curiosamente tienen siempre muchas más redes de sostén las mujeres de las clases medias y bajas que las mujeres de las clases medias altas, porque hay mayor entrelazamiento de necesidades, redes de solidaridad, redes de escucha, redes de cuidado de los niños. Entonces, según las posibilidades económicas, según las posibilidades de movilidad y de trabajo propio, la edad de los niños, es muy difícil que las mujeres tomen, salvo casos extremos, la iniciativa de romper y dejar la pareja, que a veces sería lo más sano. Y en general lo que siempre se escucha es no lo hago por los chicos.
En realidad no se hace por una inseguridad personal, no se hace por una necesidad de mantener la imagen social de pareja. La imagen social de mujer sola es mucho más difícil que la imagen social de pareja. No tener que enfrentar la situación a veces potencial de asedio, comillas en asedio, muchas comillas, de otras potenciales parejas, total es divorciada que le importa, o está separada que le importa. Entonces me parece que ahí las mujeres evalúan muchísimas más cosas de las que evalúa cualquier tipo de presentación judicial. Es decir, armar las causas de divorcio, aunque sean de común acuerdo, son mucho más complejas que la cantidad de matices y sutilezas que una mujer está consciente o inconscientemente evaluando al momento de tomar la decisión. Y sobre todo de que las mujeres puedan hablar el tema, hacerse cargo. Y eso es muy difícil porque lo primero que tienen que analizar son los afectos. Y los afectos son muy difíciles de analizar, sobre todo cuando hay compromisos fuertes, ¿no es cierto? En general, incluso en los noviazgos hay un deseo muy fuerte y parecería que ese momento idílico de la relación sexual va a solucionar por sí todos los otros momentos de violencia. Y si va a ser una pareja violenta, seguro que ya en el noviazgo hay episodios y hay indicios fuertes de violencia. Generalmente los celos, pero se encubren los celos con está celoso porque me quiere o está celoso porque me cuida. Es decir, se encubre y lo encubre el relato social. No es que lo encubra ella solamente, lo encubre el relato social, que es el que le da los argumentos a ella para repetir, está celoso porque me quiere, está celoso porque me cuida o me protege, no quiere que nadie se me acerque porque me protege. Entonces se torna en algo así como el propietario de, lo cual hace que toda la situación sea muy compleja, muy compleja. Incluso la violencia siempre implica la intervención no solamente de un varón violento, sino de toda una estructura que sostiene, normaliza e invisibiliza la violencia. Muchas veces desde el relato familiar mismo, los hombres son así, no vas a pretender que este sea distinto, muchas veces dicho por las propias madres que también han sufrido violencia. Entonces aparecen como muchos relatos minimizadores y encubridores, lo cual hace que sea cada vez más difícil para la mujer que quiere cortar ese vínculo, que logre cortarlo, porque la ayuda, sí, cortarlo, te vamos a ayudar para que salgas adelante, es menor que el relato y qué vas a hacer sola con los chicos, quién te va a ayudar a mantenerlos y con quién vas a ir y a la casa de quién y quién te dijo que vos no podés manejarlo de otra manera, estás segura que vos no sos responsable de que él se enoje. Es decir, este segundo relato es mucho más frecuente que el primero. Entonces lo que hace es desmotivar, digámoslo de alguna manera, la decisión de la mujer en seguir adelante hasta que la cosa es tremenda o se salió de las manos. Un relato muy frecuente es vos no lo sabés manejar, vos lo pones nervioso, no te das cuenta y siempre sos inoportuna cuando le decís las cosas. Es decir, hay una sociedad que culpabiliza mucho más a la mujer que al varón. El varón en última instancia ejerce su imagen de protector, y un protector tiene que ser relativamente agresivo, fuerte, etcétera, etcétera, y ella es la que exige un patrón de conducta que no es masculino. Dentro de los estereotipos sociales, el relato es más complejo o más simplificado según educación, clase social, medio en el cual se mueve, incluso convicción religiosa, etcétera, etcétera. Pero más o menos, si tuviéramos que ver su estructura argumental, no varía demasiado. Realmente no varía demasiado. Yo quiero decir dos cosas.
Primero, no sé en Uruguay, repito, en Argentina no sé si es recrudecimiento porque recién tenemos estadísticas más o menos confiables hace muy poco tiempo, muy pocos años, por lo tanto no sabemos hacia atrás cómo era antes, más o menos hay indicios, hay alguna idea, hay algún registro hecho sobre las páginas policiales de los periódicos, pero de manera totalmente insuficiente. Entonces, si hay recrudecimiento o no, yo prácticamente no me atrevería a decirlo. Lo que sí estoy segura es que hay más visibilidad. Hay mucha más visibilidad porque se denuncia más, hay mucha más visibilidad porque se la hace explícita y se están haciendo ahora estadísticas más o menos fehacientes. Y lo que sí sabemos es que la violencia, si no subió, no bajó, eso seguro. Es decir, se mantiene en números extremadamente altos, como en Argentina, casi una mujer por día. Casi una mujer por día muere asesinada en lo que se llama feminicidios, es decir, asesinato de mujeres por ser mujeres con excusas o sin excusas. O sea, son datos estadísticos altísimos a nivel mundial. ¿Esto qué hipótesis podría uno conjeturar? Una hipótesis que yo me atrevería a conjeturar es que a mayor inestabilidad económica, mayor vulnerabilidad de los lugares supuestamente normales de reconocimiento de la masculinidad, por lo tanto, mayor desafío de esos lugares, mayor precariedad de esos lugares, obviamente mayor molestia de quienes los padecen y reacción más violenta sobre quienes indirectamente se considera que son, comillas, muchas comillas, causa de esa situación. Es decir, la mujer sale al mercado de trabajo y le quita, comillas le quita, el trabajo a los varones. No le quita, pero es un derecho de ella trabajar, pero como históricamente se la ha desplazado, en realidad no se ve que habérsela desplazado era un problema para las mujeres, sino lo que se ve es que los varones pierden terreno en el mercado de trabajo por cuestiones diversas. Primero, porque a las mujeres se les paga menos, estadísticamente se les paga menos. Segundo, porque al mismo tiempo siguen haciendo bien, mal o regular las tareas de la casa, el control de los chicos, el avance de los varones en las tareas domésticas estadísticamente es mínimo respecto del avance de las mujeres en el espacio público. Entonces, de trabajo remunerado, es decir, sumo trabajo remunerado, trabajo no remunerado, y la mujer tiene muchísimo más trabajo que el varón, pero al mismo tiempo mucho menos reconocimiento o más precariedad en su reconocimiento. La mejor manera de disciplinar es el temor. Es decir, el temor es el gran disciplinador. Hoy hablábamos con otras colegas, cambiamos siempre control por seguridad. Entonces, cuando las mujeres exigen que no se las controle tanto, lo primero que se marca es la inseguridad de ese pedido. Es decir, estás buscándote tu propia suerte. Algo habrás hecho, bueno, circulabas por la calle a tal hora, algo habrás hecho, te vestiste así y no asá, algo habrás hecho, fuiste a trabajar a tal lado y no a tal otro, pues no te quedaste en tu casa en vez de salir a trabajar o a bailar o a donde fuere. Es decir, nos encontramos con que, comillas, la víctima se construye como la culpable de aquello que le pasó. Yo no conozco las frases hechas uruguayas, pero en Argentina por algo debe ser, es un clásico, y es un clásico para la época de la dictadura y es un clásico actualmente para las mujeres que son agredidas en la vía pública, al margen de todo lo anterior que tenía que ver con vínculos afectivos fuertes de miembros, paradigmáticamente las parejas, de la propia familia. Entonces, el disciplinamiento, el control se ejecuta a partir del miedo. Y no hay nada que aterrorice más que la pérdida de la propia vida. Y fíjense que no solamente hay pérdida de la propia vida de las mujeres agredidas,
casi todas ellas en manos de parejas o exparejas, sino que además esas muertes son muertes muy violentas. Hay, no sé, si, ¿cuántas puñaladas necesitas para morirte? Pocas. Cuerpos con 115 puñaladas, es decir, ahí hay un grado de agresión, de bronca, de insatisfacción propia y social que excede cualquier descontrol que haya podido cometer esa muchacha o esa chica. De la misma manera, cuando se las mutila o se las entierra desmembradas o se las entierra alegremente, comillas en alegremente, en el patio de la propia casa donde convivían. Es decir, ahí hay un grado de saña, de ensañamiento, que lo que está mostrando es una insatisfacción propia y social extremadamente alta. Y eso creo que también se pone de manifiesto. Es decir, hay más violencia en muchos órdenes y hay más violencia que trae mayor insatisfacción, lo cual genera toda una especie de rueda donde una violencia se encadena con otras. No podemos aislar esta violencia de las otras. No podemos aislar esta violencia de la impunidad general respecto de muchos casos de violencia. Estoy hablando de mi país. En consecuencia, me parece que como disciplinador social este tipo de conductas es, yo casi diría, dramático, es decir, taxativo. Y de ahí que la conducta se repita. En algún lugar es exitosa, digo exitosa con toda la carga paradojal que esto trae, es decir, hace que muchas mujeres se retraigan del espacio público. Se dice ni una menos y al día siguiente matan dos. Es decir, la salida al espacio público es punida, es decir, es castigada. Y ahí hacen falta políticas públicas, hace falta encontrar, comillas, a los culpables, no las causas revertidas, sino los culpables efectivos. Hace falta que no haya complicidades cuando se hacen las denuncias si no se toman. Hace falta que se juzgue rápidamente a esas personas y haya una pena, y esa pena sea de cumplimiento efectivo. Es decir, hacen falta no solamente la concienciación de las mujeres, que está bastante más avanzada, sino que la otra parte también tome cartas en el asunto y marque los límites que tiene que marcar respecto de la violencia en general y la violencia en particular contra las mujeres.